Bueno, buenas tardes a todos. Me voy a quitar la chaqueta porque Sí, bastante fatal. La verdad es que me había preparado una serie de notas y creo que me voy a olvidar de ellas. Y voy a plantear esta jornada, estos 40 minutos que vamos a pasar juntos, yo creo que de una forma un poco diferente, viendo los jóvenes que soy. La verdad es que acabo de dejar ahora a mi hijo, que va a cumplir 18 años, hace nada, ahí entrenando, al lado, en la residencia Blume. Y venía hablando con él un poco de qué tipo de ponencia íbamos a dar ahora con vosotros. Y me decía, ¿pero son señores mayores? Digo, yo qué sé, chiquillo, pues me han dicho que algunos son directivos, entonces, pues, ¿algunos sois directivos? Sí. ¿Os gustaría ser algunos directivos? ¿Sí? ¿Esa es la expectativa que tenéis? Sí. Sí. Bueno. Yo la verdad es que vengo muy ilusionado. Cuando Arantxa y Eduardo me plantearon la posibilidad de compartir esta tarde con vosotros, lo primero que pensé es, joder, pues sí que me apetece hacerlo. Fundamentalmente porque yo estudié también en estas aulas, no en la Facultad de Veterinaria, pues yo estudié Económicas y Ciencias de la Información y en realidad Economía lo hice a distancia. Fue un trato que hice con mi padre. Mi padre me dijo, bueno, puedes estudiar Ciencias de la Información siempre y cuando estudies también una carrera más seria. Entonces yo le dije, bueno, pues Económica lo hago a distancia y presencial lo hago en la Ciencia de la Información. El motivo fundamental, la verdad, debo reconocerlo, es que decía que en la Ciencia de la Información habían los pibones más grandes de la Complutense. Y entonces esa era la gran motivación que yo tenía con 17 y 18 años. Luego ya el futuro ha ido deparando otra cosa. Entonces me hacía mucha ilusión, porque yo cuando estaba sentado ahí en esas sillas que ahora ocupáis vosotros, pues soñaba con esos días cuando ya fuera mayor, que algún día estaría al otro lado de la mesa, pues haciendo una charla, una ponencia con estudiantes como sois vosotros, ¿no? Vosotros ya habéis terminado la facultad, entiendo todos, ¿verdad? Sí. Podéis hablar, ¿eh? Yo tengo un profesor en la universidad que decía, decirme algo, por lo menos para que yo sepa que seguís vivos, ¿Habéis terminado toda la carrera o todavía estáis estudiando la carrera? Estáis estudiando todavía la carrera. Ajá. ¿Alguno ya está trabajando al mismo tiempo que está estudiando la carrera? ¿Sois estudiantes universitarios? ¿Entonces todo bien? ¿Tú ya trabajas? También. ¿Tú también trabajas? ¿En qué trabajas tú? Pues bueno, hice tecnología de alimentos y nutrición y me he dedicado más a la clínica. Me tiré más por la nutrición que por la tecnología de los alimentos. Perfecto, muy bien. ¿Y tú? Yo es que antes de hacer Nutri no hice enfermería. Ajá. Con enfermería. Perfecto. Vale. ¿El resto de los estudiantes entonces? Joder, qué suerte. ¿Con muchas expectativas del futuro o cómo veis el mundo que os viene? ¿Lo veis así oscuro? ¿Lo veis más o menos claro? ¿Se va aclarando por momentos? ¿No? ¿No? ¿Todavía no? Yo no veo bien. ¿Sí? Sí. Tenéis que ser optimistas. Pues a la edad que tenéis que ser optimistas. Yo siempre le digo a mi hijo que ahora, la verdad es que estamos en un mundo en el que se abre un abanico de posibilidades. Están pasando tantas cosas, está cambiando todo tan rápidamente, que yo creo que se abre ahora mismo un mundo de oportunidades, sobre todo porque ahora la empresa yo tenía pensado daros una charla un poco más sesuda, un poco más seria, pero creo que lo que voy a hacer es intentar reflexionar con vosotros qué es el mundo de la empresa, que os vais a encontrar dentro de muy poco tiempo cuando accedáis a ella, de qué forma se está cambiando el mundo de la empresa, el mundo empresarial, cuáles son las demandas que más o menos puede tener ahora mismo, qué pueden requerir de vosotros, cuáles son las expectativas que podéis encontraros, ¿vale? Y sobre todo me gustaría pues, que después tuviéramos unos minutos para que vosotros compartierais también conmigo un poco cómo lo veis, qué os parecen las cosas de las que hemos hablado. ¿Os parece bien que lo hagamos así? Un poco menos institucional, un poco menos académico, ¿sí? Bueno, yo la verdad es que reflexionando un poco cómo me sentía cuando estaba con vos, como estáis vosotros ahora, de estudiantes en la universidad, me acuerdo perfectamente que yo soñaba con un mundo que es muy distinto al mundo que luego me he encontrado cuando me he hecho adulto. Y supongo que también soñaba con un mundo muy distinto al que me gustaría dejar a mis hijos, ¿de acuerdo? Cuando yo era estudiante y estaba en esas butacas como vosotros, pues desde luego no soñaba con correas, ni soñaba con Gürtels, ni soñaba con ERES, ni soñaba con OCS, ni soñaba con Guantánamos. La verdad es que con todas esas cosas no soñábamos. Soñábamos pues con líderes que tenían principios y valores. Luego os hablábamos de todo eso, ¿no? Soñábamos o nos fijábamos en Nelson Mandela, Martin Luther King, JFK, es decir, en gente que realmente aportaba, en Gandhi, ¿vale? Esos eran nuestros referentes, a lo que a nosotros nos hubiera gustado, nos gustaría aspirar, de alguna forma. Tampoco soñábamos con tarjetas Blacks,
Pero es verdad, por ponernos en un positivo también, que tampoco soñábamos o pensábamos que existiría la posibilidad de que un Black llegara a ser presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca. Tampoco pensábamos en que podía haber una empresa privada que pudiera competir con la NASA en la conquista de Marte, como está sucediendo ahora. Tampoco pensábamos que hubiera coches eléctricos que pudieran tener 800 kilómetros de autonomía. Es decir, que las cosas van pasando unas veces y no todo lo que parece en principio negativo es así. Luego se convierte en un mundo de oportunidades nuevas. ¿Vale? Hace poco también releía, aquí me han censurado, entonces hace poco yo releía a un autor que me gusta mucho, que si no lo conoces os lo recomiendo, que se llama Mark Ravenhill. Es un escritor, un dramaturgo británico, muy polémico y muy controvertido, que decía que la gente joven hoy en día solo sabe conjugar dos verbos. Uno es comprar y el otro es hacer el amor. Bueno, no lo hice tan fino. Entonces decía que eso lo que suponía realmente era el fin del mundo tal y como nosotros lo hemos concebido hasta ahora. ¿Por qué? Porque suponía el fin del ahorro como camino de mejora. Yo no sé lo que os dicen vuestros padres o lo que os dicen vuestros abuelos, pero a mí mi padre y mi abuelo siempre me decían: Jesús, no te gastes todo lo que ganas, ahorra, que si no el día de mañana no vas a tener nada. La cultura del ahorro. Bueno, pues según este autor, eso se está perdiendo. También se está perdiendo, decía él, la cultura del celibato. Un poco carca al hombre, pero decía que era el camino de la mejora espiritual, el esperar para tener una recompensa. ¿De acuerdo? El mundo en el que nosotros ahora estamos más o menos instalados es un mundo de inmediatez, es un mundo cortoplacista, de resultado inmediato, es un mundo del ya, en el que nada parece que pueda esperar, y que sucede en la vida y sucede también en la empresa también sucede así. Pues muchas veces te dicen: no, hay que madurar los proyectos, pero luego se quieren los resultados y se quieren los resultados ya, inmediatamente, la recompensa inmediata. ¿De acuerdo? Eso es verdad, es algo que os vais a encontrar. Eso ha hecho que muchas veces las empresas se tengan que replantear y se hayan replanteado su forma de actuar, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Bueno, pues que cuando uno vive en la inmediatez, pues tiene que cambiar como organización. ¿De acuerdo? Con lo cual hemos pasado de modelo de empresa de contratar empleados, a un modelo de empresa en el que ya no solo contratas empleados, sino que también tienes la obligación de organizarlos. Organizarlos supone empresas que tienen que crear espacios de oportunidades para que la gente esté satisfecha, para que la gente pueda cumplir sus expectativas, para que la gente pueda cumplir sus objetivos, para que la gente se comprometa, para que la gente se involucre. ¿De acuerdo? Eso, en mi opinión, es positivo. ¿De acuerdo? Depende todo como lo queramos enfocar. Mi juicio es positivo. ¿Vale? Digamos que hemos pasado en el mundo de la empresa del mundo del quiero al mundo del debo, o al revés, del mundo del debo al mundo del quiero. Antes, cuando empezamos a trabajar, bueno, es que debo trabajar porque, y ahora es quiero trabajar porque. Es completamente distinto, si os fijáis, el planteamiento del approach que hacemos de una forma o de otra. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues significa varias cosas. En primer lugar, que tenemos que gestionar equipos y además que estos equipos tenemos que dirigirlos, liderarlos, que luego os explicará Monse y os hablará del liderazgo. ¿De acuerdo? Pero también tenemos que generar oportunidades para que crezcan profesionalmente, para que se desarrollen, para que se queden con nosotros, porque estamos en un mundo en el que hay una superoferta prácticamente de todo. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas os puedo contar? El tema, por ejemplo, de la organización de los equipos. El tema de la organización de los equipos. Las empresas hoy se mueven básicamente por tres grandes fuerzas directrices, o por lo menos yo personalmente lo veo así. La primera es el tema del riesgo. ¿De acuerdo? Luego, si queréis, os hablo un poco del tema del riesgo. ¿Qué quiere decir el tema del riesgo? Quiere decir que las empresas, tal y como están planteadas o tal y como están planteadas, no están diseñadas para fracasar. Muchas veces el fracasar en un proyecto supone para el profesional que trabaja en una empresa un riesgo de pena de muerte, por decirlo de alguna forma. Cuando en realidad el mundo en el que vivimos actualmente, el riesgo es consustancial con el día a día. Tenemos que innovar, tenemos que crear, tenemos que hacer cosas diferentes. Los caminos ya trillados o las rutas preestablecidas ya no te llevan a casi ningún sitio. Con lo cual, al final, tienes que innovar. ¿Innovar qué significa? Innovar significa crear algo que no existe en realidad. Y como innovar significa crear algo que no existe, tienes que experimentar. Y experimentar significa también tener la opción de que algo puede fallar. Es decir, que nos podemos equivocar en ese camino. Y las empresas tienen que asumir, digamos, esa posibilidad de equivocación, esa posibilidad de fracaso. Estaba leyendo, por ejemplo, este fin de semana un libro que os recomiendo, La nueva fuerza laboral de Google, que es escrito por el vicepresidente de Google, en el que habla precisamente de que dentro de Google, que es una empresa muy innovadora,
pues se establece que hay un porcentaje del tiempo de la jornada laboral dedicada a poner en marcha proyectos en los que teóricamente nadie cree. Y se abordan proyectos con la posibilidad de que fracasen, precisamente porque de ese fracaso pueden salir muchísimas cosas positivas. ¿Vale? Muchas veces nos olvidamos que de grandes fracasos han salido grandes hitos de la humanidad. Pues por ejemplo, yo qué sé, la Viagra. Nadie estaba buscando la Viagra. La Viagra nace porque hay dos científicos que en realidad lo que querían era un medicamento que tratara de reducir la presión sanguínea. Fleming, por ejemplo, descubrió la penicilina por un error en un experimento. ¿Sí? Son cosas que van sucediendo y que por casualidad Colón, por ejemplo, pues Colón descubrió América, en realidad no iba a América, iba a la India. Pues vale, como en aquella época el GPS náutico no funcionaba, pues chico, llegó hasta donde llegó, mira, tuvo suerte. Bueno, pues son cosas que han ido pasando. También es verdad que la cultura en la que nosotros vivimos, a los grandes innovadores tampoco es que les haya ido muy bien. Por ejemplo, Jesucristo era un gran innovador. Y ahí ya sabéis cómo acabó, crucificado. ¿Sí? Nelson Mandela, por ejemplo, arriesgó su vida, ¿no? Y así casi le sale. Y así os podría poner muchísimos ejemplos, ¿vale? En la sociedad en la que nosotros estamos, si os fijáis, lo que hemos hecho es cambiar un modelo de empresa, un modelo empresarial que se basaba fundamentalmente en dedicar muy poco tiempo a la pauta creativa y muchísimo tiempo a la explotación. Para que os hagáis una idea, ¿cómo se trabajaba? O cómo seguimos trabajando también en muchos casos todavía. Bueno, pues dedicamos un tiempo muy corto a la innovación o a la creatividad y lo que hacemos es definir un objetivo, crear una estructura y definir una serie de procesos y una serie de sistemáticas de trabajo y empezamos a trabajar. Cuando la mina o la beta se nos acaba, pues ¿qué hacemos? Pues buscamos otro sitio en el que volver a empezar, volvemos a definir un nuevo objetivo, volvemos a realizar nuestras estructuras, volvemos a reconstruir las estructuras o a ver si lo que teníamos todavía nos sirve y entonces le podemos hacer un apaño y podemos mantenerlas en el tiempo, definimos de nuevo nuestros procesos o nuestras sistemáticas y seguimos trabajando. ¿Vale? ¿Eso es suficiente hoy en día para el mundo de la empresa? Pues la realidad es que ya no. La realidad es que ya no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque lo único que te permite obtener resultados o destacar en un mundo empresarial, digamos, de la superabundancia o de la hiperoferta, en un mundo sobre todo de oferta más que de demanda, es ofrecer al mercado algo que sea diferente, algo que sea único, algo que te aporte a ti valor añadido, una ventaja competitiva. ¿Vale? Con lo cual necesitamos ser mucho más creativos de lo que éramos antes o de lo que hemos necesitado ser antes. ¿Qué nos sucede? Pues lo que nos sucede fundamentalmente es que la sociedad no está preparada para la creatividad. Eso es la realidad. ¿Y las empresas? Pues las empresas tampoco muchas veces están preparadas para la creatividad, para hacer cosas distintas, para hacer cosas diferentes. Nos gusta decir que sí, pero luego la realidad es que no. Y al que es un poco diferente, al que es un poco distinto, pues normalmente tendemos a terminar apartándole o calificándole como un genio loco o lo que sea. ¿Vale? ¿Y vosotros estáis preparados para ser creativos? Pues muchas veces tampoco. Nadie os ha formado para ser creativos. Nadie os ha formado, ¿vale? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a saber pensar de formas distintas a como normalmente pensamos y a buscar soluciones diferentes a problemas planteados y muchas veces incluso a problemas que todavía no se han planteado. ¿Vale? Eso es un problema. Y es un problema que nos obliga, de alguna forma, a cambiar pues, todo el tema de la educación, todo el tema de la formación. ¿Vale? Por ejemplo, Global Market, nosotros nos dedicamos en buena medida al tema de la consultoría, pero también hacemos muchísima formación empresarial, ¿vale? Muchísimo. A cuadros, a mandos intermedios, a habilidades directivas, a altos directivos, hacemos formación de formadores, es decir, que muchos de nuestros clientes llegan a nosotros a través de que quieren un training, por decirlo de alguna forma, de alto impacto, ¿vale? Por lo cual estamos acostumbrados a trabajar con perfiles, digamos, muy diversos, que a lo mejor pues, tienen que abordar dentro de sus empresas procesos de cambio organizacional. Es decir, que antes necesitaban que esas personas hicieran una cosa y ahora necesitan que hagan otra cosa completamente distinta. Por decirlo de alguna forma, pues que salgan de su área de confort y se metan en un terreno casi inexplorado, ¿vale? Y entonces nos contratan a nosotros, a ver si conseguimos generar ese cambio, ese impulso, esa dinámica, ¿vale? Complicado, porque la gente no está muy acostumbrada a pensar de forma diferente. ¿Sí? Vosotros, por ejemplo, ¿cómo os encontráis? ¿Creéis que sois personas creativas? ¿No? ¿Sí?
No, a medias. ¿A medias? Sí. ¿Sí? ¿Qué es para ti la creatividad? Inventar. Inventar. ¿Inventar o copiar o solo inventar? Inventar, pero igual reúnes otras cosas de fuera, entonces pues como las vas casando, las unes y sale algo distinto. Perfecto. Como tener ingredientes y hacer una nueva receta a partir de esos ingredientes. Claro, perfecto. Pues eso es ser creativo. Es decir, es combinar de formas diferentes cosas para crear algo nuevo. A veces nos inventamos cosas nuevas que incorporamos y otras veces nos fijamos en lo que hacen los demás, copiamos, en el buen sentido de la palabra, pero le damos una vuelta de tuerca para que parezca diferente o incluso para que realmente lo sea. ¿Vale? Esa es la creatividad. ¿Nuestras empresas qué demandan? Pues demandan precisamente eso, creatividad, innovación. Pero sobre todo, ¿qué es lo que demandan? Pues formación continua. Fijaros, en mi época creíamos que uno estudiaba durante 25 años, los primeros 25 años, entonces uno tenía que acumular en esos 25 años todo el conocimiento posible. Porque luego esos conocimientos que habías adquirido durante tus primeros 25 años de vida te debería permitir vivir el resto de tu vida, es decir, los 40 años siguientes hasta que te jubilabas. Hoy eso ya no es así. Es decir, cualquiera de vosotros, cuando salgáis de la universidad, como mínimo, a lo largo de vuestra vida profesional, desarrollaréis entre 9, 10, 11, 12 trabajos distintos. Probablemente en sectores completamente diferentes. Miradme a mí. Empiezo en una agencia de publicidad, paso a otra agencia de publicidad, luego paso al departamento de marketing de un cliente, luego paso a la consultoría, luego me desarrollo en la formación. Y ahora ya me intento a saber dónde estoy. Ya muchos días no sé ni dónde estoy ni qué hago. Y os aseguro que no ha sido de forma consciente. Es decir, todo se ha ido sucediendo de una forma tremendamente natural, porque han ido surgiendo oportunidades que me han ido interesando por el camino y he terminado trabajando haciendo cosas muy distintas en sectores muy distintos. Hace poco leía un estudio que decía que lo que vosotros estudiéis en segundo de carrera está totalmente desactualizado cuando salgáis a vuestro mundo laboral. Esa es la realidad. Yo, por ejemplo, mi hijo de 17 años ahora está pues, eso, mirando qué quiere estudiar. Y veo carreras que en mi época no existían. En mi época la historia era muy sencilla. Historia, periodismo, publicidad, económicas, empresariales, derecho, arquitectura, medicina, veterinaria, un poquito más. Ahora hay ingeniería biomecánica, ingeniería agroalimentaria, 400.000 carreras diferentes. Y eso es porque ha habido una evolución de la formación. Porque el mundo laboral demanda a personas con formaciones diferentes. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros vivimos en el mundo de la formación. Bueno, pues, ¿sabéis cuántas universidades empresariales hay en el mundo? ¿Quién me dice una cifra? Universidades empresariales, no de empresariales, sino que pertenecen a empresas. Que han creado su propia universidad para formar a sus profesionales. ¿Cuántos? Decidme un número, más o menos. ¿Cuánto pensáis que puede haber? Ni idea. Arriesgaros. ¿Ves? A eso me refería yo antes. Es decir, arriesgaros. 3. 3. Eso es más de 3. 200. 200. Más de 200. 1000. Más de 1000. 10.000. 10.000, menos de 10.000. 4.000. Un poquito menos de 4.000. 2.000 universidades pertenecen a empresas. Mira, yo por ejemplo formé parte, tanto como profesor como como alumno, de la Universidad de la Hamburguesa. La Universidad de la Hamburguesa de McDonald's. Yo recuerdo que cuando yo fui a la Universidad de la Hamburguesa de McDonald's hace como 20 años, pues cuando le decías a tus amigos, ostras, me voy 15 días a Chicago, que es donde está la Universidad de la Hamburguesa, ¿no? Ya me voy 15 días a Chicago. Ah, sí, no me digas, ¿a dónde te vas? Pues me voy a la Universidad de la Hamburguesa. Y todo el mundo decía, tío, pero ¿de qué vas a ir ¿Te van a enseñar a freír los patis de carne o a preparar el pan o las patatas fritas o a qué te vas? Y yo decía, no, joder, me voy a un programa de marketing deportivo. Como a la Universidad de Hamburguesa, un programa de marketing deportivo. Sí, de verdad. Si os metéis ahora en internet y buscáis la Universidad de Hamburguesa, la Hamburger University, vais a alucinar. Es que es una universidad que tiene más de 50 años de historia ya. Que ha formado a más de 70.000 licenciados universitarios, que tiene un cuadro fijo de profesores de 45 y que dan cursos en 22 idiomas. Pero es que si os metéis, por ejemplo, en internet y buscáis Motorola University, bueno, la Universidad de Motorola, pues todavía flipáis más. Es que tiene un presupuesto de 170 millones de dólares.
es que se enorgullecen de decir que han dado o que dan 550.000 clases al año. ¿No os parece que es para flipar? A mí me parece una pasada. ¿Sabéis cuánto dice que Motorola? Cada dólar que invierte en formación, según ellos, sus propias cifras, le retornan 33. Es el rendimiento que sacan a la formación de su gente. Porque la formación hoy en día es algo que tiene que ser continuo. De hecho, las grandes empresas, su principal activo es sus empleados. Y entonces, si necesitan atraer para trabajar con ellos a los principales talentos del mundo universitario en el que vosotros estáis, pues tienen que ser conscientes de que les tienen que dar programas formativos y que les tienen que formar de manera permanente. Que es una exigencia de esa gente. Quiero recibir formación constantemente, quiero recibir formación constantemente y de calidad además. Es decir, que es una ventaja competitiva que tienen las empresas. La formación, importantísimo. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Bueno, otra cosa que os puede preocupar, entiendo. Bueno, tengo muy poco tiempo, ¿no? ¿Me quedan todavía 5 o 10 minutos? ¿Sí? Vale. El autoempleo. Hoy en día estáis abocados, casi todos vosotros, al autoempleo. Esa es la realidad del mundo al que vamos. Lo cual, desde mi punto de vista, no es malo. Yo llevo en autoempleo muchísimos años. ¿El autoempleo qué te da? Pues te da mayor libertad. Es la verdad. También te da mayores oportunidades. También te da más poder. Pero también te da más responsabilidad. Porque te exige más responsabilidad. ¿Vale? Las cifras en Europa nos hablan de que el autoempleo está creciendo en torno a un 150% cada año. Y en Estados Unidos más o menos las cifras son muy similares. ¿Hacéis gesto por ahí? Estaba pensando otra cosa. ¿En qué pensabas? No, porque o sea, que pienso que estamos en un país encorsetado y que todos persiguen lo mismo. Estar en un nicho de comodidad. Sí. Y que lamentablemente, mi filosofía, y a lo mejor la gente que es mucho más joven no lo piensa así. Ajá. Y que piensa que al salir de la carrera van a tener o saben que van a empezar a trabajar en el autoempleo. Pero el concepto, ¿sabes? Sí. Porque jubilación, planes de pensiones, y van pasando los años y tienes que tener tu propia empresa con unos objetivos y unos beneficios muy claros y tienes que tener el concepto, vamos, perfectamente ideado en tu mente antes de empezar. Y no sé si en España, pues a fecha actual, Hay pues, esa mentalidad. hay esa mentalidad. Que sí, es claro. O sea, no hace falta, ves las cifras y escuchas el telediario y sabes que el autoempleo es algo muy progresivo en España. Pero sí, que te cagas un poco, ¿no? Porque en el fondo estás diciendo, ¿y qué hago? ¿Pierdo 2 años de mi vida en algo que no sé si va a funcionar? Tengo que tener un remanente económico detrás, sí o sí, porque si no, pues me quedo rotocillo. Sí. Entonces, no Mira. sé. Y luego también, es verdad, que en otros países las ayudas no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. Mira, el otro día salió una encuesta que, ¿dónde la leí? Creo que fue en El País, me parece. Decía que habían hecho una encuesta a jóvenes universitarios. Y decían que el 61% de los jóvenes universitarios españoles soñaban con llegar a ser funcionarios. ¿Os reís? ¿Estáis dentro de ese 61%? A mí no me parece mal, ¿eh? Yo muchas veces lo pienso, Jesús, tío, déjate de ingenierías aeroespaciales y de chorradas varias, tío, hazte una oposición a registrador o notario, que eso es habichuela segura. Esa misma encuesta la hicieron en Estados Unidos. ¿Y sabéis lo que querían ser el 92% de los universitarios norteamericanos? Emprendedores. Culturas, ¿no? Diferentes, mentalidades diferentes. Bueno, seguramente en un punto intermedio nos tendremos que encontrar todos, digo yo, ¿no? ¿Sí? Bueno, el autoempleo depende cómo lo planteéis. Tengo un amigo que dice que en la vida, como siempre ha habido y habrá, vencedores y perdedores. Pero él defiende que perdedores y vencedores hoy en día han intercambiado sus papeles. Y él define que los nuevos vencedores son aquella gente que sin tener capital tiene ideas. Y que los nuevos perdedores son aquellos que, aun teniendo capital, lo que no tienen es idea. Porque el mundo que nos viene es el mundo de ideas, en el que hay que inventar, hay que crear, hay que hacer ideas diferentes, conceptos diferentes. ¿Vale? Con lo cual eso es una gran posibilidad para vosotros, los jóvenes, que venís con la mente fresca, con una formación completamente distinta, mucho menos tradicional de la que recibimos nosotros, y por lo tanto mucho más preparados y mucho más adaptados a ese entorno.
o por lo menos con posibilidad de adaptarnos muchísimo más fácilmente que nosotros. Por ejemplo, ya venimos de una mentalidad, probablemente de una cultura muy alejada de eso, ¿vale? Con lo cual, es una posibilidad. ¿Qué más cosas? De todas formas, estoy hablando más. Sí, sí, sí. Que Al revés, también hay una ojalá cuestión, participarais. es una cuestión también un poco vocacional. Ujú. Yo, por ejemplo, he pasado por muchos sitios también y he sido investigador durante muchos años y bueno, pues un día pues, me di cuenta que no era a mí, pero tuvieron que pasar unos años. Mi filosofía, pues sí, es una línea de trabajo el autoempleo, pero no por el hecho de pensar en los beneficios. Yo pienso más en tu futuro profesional, no en tu estar, ¿sabes? Porque realmente a lo mejor dentro de 5 o 10 años dices, bueno, pues mira, lo intenté durante 2 años y he tenido yo le llamo los chiringuitos, mi chiringuito que lo tuve durante un tiempo y independientemente de que sea un bar o que sea lo que tú quieras, pero que sea algo que has tenido ahí, que ha sido como tu niño pequeño, que lo has parido y bueno, pues al final pues a lo mejor se ha muerto o a lo mejor continúa adelante. Pero sí que es verdad que bueno, que no sé hasta qué punto se está facilitando mucho más ahora mismo en la cultura española que se desarrollen empresas, pero es que, joder, te vas a Reino Unido y ya está, ya lo has montado. O sea, en 20 minutos ya tienes tu empresa. Sí, las estructuras nos favorecen, no hay ayudas, no hay subvenciones, no hay planteamientos, pero detrás de un proyecto casi lo menos importante son las ayudas o las subvenciones. Y claro, lo digo entre comillas, porque a lo mejor me podéis matar, pero realmente detrás de un proyecto lo que tiene que haber es ideas. Es decir, muchas veces lo que fallan son esas ideas. No hay grandes ideas detrás y lo que hacemos es intentar hacer lo mismo que ya están haciendo otros. O ponemos en marcha negocios o ponemos en marcha proyectos que ya están inventados, que ya están trabajados. Y probablemente ese también sea un problema que tenemos, en el cual tenemos que pensar, ¿no? Pero en esta sala, que no es el foro todavía para pensar en ese tipo de cosas, pero sí vosotros, que sois jóvenes. Yo a mis hijos siempre les transmito el mismo mensaje. Tenéis que hacer en la vida lo que realmente os guste. Lo que realmente os guste, ¿por qué? Porque si hacéis lo que realmente os gusta, pues sin duda eso que hacéis os lo vais a hacer muy bien. Y cuando uno hace muy bien algo que le gusta, pues normalmente la vida le termina yendo muy bien. Entonces eso es algo muy importante que debéis tener claro. En nuestra época muchas veces hacíamos cosas que no nos gustaban. De hecho, pues muchos seguimos haciendo en ocasiones cosas que no nos gustan porque necesitamos hacerlas. Vosotros ahora abrís un camino nuevo, tenéis todas las expectativas posibles, tenéis la posibilidad de elegir. Entonces, si podéis elegir, sin duda, elegir aquello que más os gusta, aquello que os mueva, aquello que os llena de ilusión, aquello que os apasiona, aquello que realmente queréis dedicarle muchas jornadas de trabajo, porque al final los trabajos es dedicarle muchas horas. Siempre le digo eso a mi hijo, elige ese camino, entre otras cosas porque cuando haces algo que realmente no te gusta, no te apasiona, no te ilusiona, no es que lo dejes tú, es que te termina dejando él. Porque cuando uno hace algo que no le apasiona, no le ilusiona y no pone toda la alegría en hacerlo, pues al final no termina de salirle las cosas. Entonces eso es importante que también lo tengáis. Luego, personal brand, ¿no? Que me decía Eduardo. Bueno, chicos, ya me resulta un poco complicado. Yo siempre me acuerdo de Luis Bassat. ¿Conoces a Luis Bassat? ¿Sí? Bueno, Luis Bassat es el presidente de William Mayer. Es un tipo absolutamente extraordinario, uno de los grandes creativos que ha dado este país. De hecho, fue el primer español que llegó a ser creativo mundial de una agencia de publicidad multinacional con responsabilidad en la creatividad pues, en más de 35 países, creo recordar, en aquella época de Luis. Y Luis siempre dice que la diferencia entre un gin tonic y otro no está en su sabor, está en la forma en la que se pide. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros pedimos un gin tonic cuando salimos de copa por la noche tiene que ver con su marca. Y tiene que ver con la personalidad que ese gin tonic lleva detrás. Bueno, pues eso es algo que también vosotros tenéis que trabajar. Hoy día, el mercado en el que vosotros vais a entrar dentro de nada es un mercado de hiperoferta. Es un mercado de superabundancia. Es un mercado complicado, de muchísima competitividad. Es la realidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que os tenéis que dotar de una estrategia personal. Tenéis que dotaros de una marca. Tenéis que decirle al mercado, yo soy único, yo soy diferente, puedo aportar un valor añadido, puedo aportar un valor diferencial. Eso muchas veces también supone cargarte de un kit de supervivencia, que digo yo. Es decir, saber quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, qué puedo aportar, en qué soy bueno. Esa es la marca. Tenéis que aprender a tener marca, a empaquetaros, a saber venderos, a llamar la atención, a atraer el interés de la gente que os rodea.
os guste o no os guste. Por ejemplo, con Ángel muchas veces hablamos de que hoy en día la competitividad individual tiene que ver con lo que sabemos, pero también con los que conocemos. El networking, no lo perdáis nunca de vista. Abre puertas, te permite oportunidades, te genera negocios. ¿Vale? Creo que ya he agotado mi tiempo. Pues es que nosotros estamos acostumbrados a hablar muchas horas. Entonces, cuando nos dicen, tienes solo 40 minutos, joder, esto es como un sprint. Cuando quieres empezar a sentirte a gusto, ya tienes que terminar. Cachi la mano. ¿Eh? Bueno, de todos los conceptos que hemos hablado, de los pocos conceptos que hemos podido hablar, ¿qué os parece? Sí que me gustaría escuchar un poquito vuestra opinión. Perfecto. Bueno, que nunca. Uno ya está acostumbrado a que levante la mano, uno ya se siente... ¿Qué capital crees que es necesario para emprender una idea aquí en España? Pues hay grandes empresas que han nacido con un dólar o con un euro. ¿Y eso cómo se hace? Pues ¿A dónde tienes que ir? ¿Tienes que llamar al ministerio o cómo? Bueno, técnicamente yo la verdad es que no controlo nada el tema de burocracia ministerial, ¿vale? Yo lo que sí te digo es que si tú tienes un proyecto y detrás de ese proyecto hay una buena idea, no vas a tener ningún problema en encontrar inversores. ¿Dónde? Gente. ¿Dónde? Sí, porque, o sea, por ejemplo, dices, venga, una startup, ¿no? Sí. Se generan encuentros en los que un posible financiador... Sí. ¿Pero dónde? Pero muchas veces... ¿Y a qué nicho tienes que dirigirte? Porque nosotros estamos en el mundo de la alimentación y realmente es algo... No sé... ¿Sabes? En España somos o medianas, la mayoría son medianas empresas. Entonces O pequeñas. O pequeñas. Y en el área de alimentación más aún. Entonces orientarte hacia ellas que están dirigidas mucho a la producción, sí o sí. Producir. Beneficios de venta. Pues un proyecto a una empresa de este tipo, pues no sé hasta qué punto... ¿Dónde hay a eso? ¿Dónde? No sé, mira, tienes... Bueno, no sé. Financiación. Ahora mismo están surgiendo fórmulas más o menos novedosas como el crowdfunding. Es una vía alternativa para proyectos, digamos, con poca visibilidad. Detrás de un buen proyecto, detrás de una buena idea, si convences a una masa crítica suficiente como que apueste por ti, cantidades muy pequeñas, es como lo de los microcréditos. Es decir, bueno, es una alternativa, ¿de acuerdo? ¿Cómo es? No, es que no... Crowdfunding es simplemente tú tienes una idea y entonces hay una empresa, intento buscarte cuál es la dirección, entonces tú cuelgas en internet cuál es la idea que tú les propones, estableces cuál es la financiación que necesitas y planteas una participación mínima. Y lo que haces es como vendes acciones de ese proyecto a cambio de una serie de condiciones. Bueno, pues si el primer año das dividendos, pues a ti te correspondería tanto. Y la gente invierte en tu proyecto. Esto lo está haciendo mucha gente joven, pues tanto para startups como, por ejemplo, para el tema de libros. Hoy en día, por ejemplo, el sector editorial es un sector que es muy difícil que inviertan en ti. Si escribes una novela o un ensayo o cualquier otra cosa que tú quieras publicar. Y entonces lo que haces es planteas cuál es la sinopsis del libro, incluso muchas veces pues lo cuelgas en la red, diferentes capítulos, y la gente decide si merece la pena invertir en ti como escritor o no inviertes en ti. Son fórmulas alternativas. Luego está el mundo de la subvención ministerial, que es un mundo que yo desafortunadamente desconozco. Y luego está el mundo de la calle, que Ángel y yo... Ángel mucho más que yo lo trabajamos, que es ir a buscar posibles clientes y posible gente que esté interesada en lo que tú haces y confiar en que algunos de ellos, de las muchas puertas que a uno le toca llamar, pues realmente lo que tú ofreces le pueda interesar. Pero así es como se han creado casi todas las empresas. Y luego, oye, la fórmula tradicional, que es empeñando tu patrimonio o el patrimonio de tu familia, que esa es la gran realidad del emprendedor. Así han empezado todas las empresas, arriesgando mucho más en ocasiones de lo que uno tiene. Pues oye, yo tengo una casa que casi la tengo pagada, pero quiero montar un proyecto empresarial y me voy al banco y digo, quiero una hipoteca, o una segunda hipoteca, porque realmente estás seguro de que el proyecto que quieres iniciar es un proyecto que puede funcionar. Te la juegas a vuestra edad, pues con el patrimonio de vuestros padres, esa es la realidad. Me gustaría contaros otra cosa, pero esa es la realidad. Al final es ser un emprendedor quiere decir emprender, quiere decir jugarte. Porque nadie te asegura que la empresa o el proyecto que tú vayas a poner en marcha realmente va a funcionar.
Entonces uno tiene que estar dispuesto a arriesgarse. Si tú no estás dispuesto a arriesgar lo que es tuyo, es muy difícil convencer a otro para que arriesgue lo suyo. Esa es la realidad. Sí, no, lo que comentaba es que yo creo que al final, como hay tantas empresas o tantas, que todos tienen buenas ideas, pero al final tienes que dar con la tecla para llegar a una empresa, ofrecerle un producto y que sea algo que le aporte el valor, que quiera pagar por lo que tú haces. Porque al final la empresa, lo que comentaba él, que es producir, ganar dinero, que para eso es la empresa, pero claro, tiene que decir, yo invierto en esto, pero me va a revertir en algo. Sí, pero nadie te lo garantiza. No, para nada. Mira, por ejemplo, Global Market, pues nada. Perdona, que te he interrumpido. No, yo te iba a contar Global Market. Global Market es un proyecto empresarial que nace de un sueño de dos personas. Una de esas dos personas la tienes sentada al fondo de la sala, se llama Ángel. Y el otro es el otro socio fundador que se llama Javier Martínez. Y se juega su patrimonio y todo lo que tienen y sus trabajos. Ángel era presidente de una gran consultora, ¿es así o no, Ángel? Es que veo ya por alusiones sucesivas. Ha llegado el momento de que participes activamente. Hombre, en este momento, pues muchas de las cosas que has dicho efectivamente son tal cual. O sea, realmente empezar a montar algo, emprender, visto a determinada distancia, se ve casi imposible, ¿no? ¿Cómo voy a empezar con algo? La verdad es que también la parte esta de que poner dinero, aunque parezca mentira, es lo fácil. O sea, tener dinero y montar algo, bueno, también te puedes arruinar, pero lo difícil es intentar montar negocios que no cuesten dinero. Entonces tienes que tener muchas ideas. Luego hay otra cosa importante, y es que mucha gente, lo del autoemprendimiento y todo eso está muy bien. Yo estoy con el compañero que es difícil el autoempleo, ¿no? Pero la verdad es que la gente confunde muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que puedes confundir es que a todo el mundo nos gusta hacer cosas, todo el mundo tiene un hobby. Bueno, parece ser que está demostrado que un hobby no tiene por qué ser siempre un medio de vida. O sea, hay un montón de hobbies que no son un medio de vida. O sea, que es así de triste. Dice, mira, yo es que me encantaría ir en moto. O sea, a mí las motos de agua es algo que me apasiona, me gusta muchísimo. Dice, bueno, pero es que no está claro que tener llevar un tema de motor de agua sea un medio de vida. Además, en cuanto tu hobby se empieza a convertir en tu medio de vida, la cosa se complica. Porque ya no es un hobby, ya es un medio de vida. Y entonces la cosa empieza que ya tienes que empezar a comprar motos, a hablar con proveedores, a hacer contabilidad, empezar a mantenimiento, limpieza. Entonces lo que era un hobby pues se convierte pues, en algo vulgar, en algo que es un trabajo. Hay mucha gente emprendedor que, por ejemplo, se cree que tiene una empresa. Y en verdad es mentira, no tiene una empresa, lo que tiene es un trabajo duro y malo. Entonces es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que buscar cosas que más o menos porque ahí hay tres opciones. No sé, bueno, claro, dice que empecemos a hablar y ya. Claro. Hay tres opciones. Dice, mira, primero que verdaderamente des con un hobby que sí que pueda ser un medio de vida. Los hay que buscarlo, hay que dar muchas vueltas, pero a veces existe. Otra cosa es que tu medio de vida se convierta en tu hobby. A veces es una cosa extraña, pero puede que tu trabajo te guste tantísimo, lo hagas tan bien, seas tan diferencial, que se convierta también en tu hobby. Eso es muy difícil. Y si no, pues chicos, la forma más normal es trabaja como todo el mundo, gana algo de pasta, todo lo que puedas, y los fines de semana pues empleas, te haces tu hobby. O sea, la cosa es complicadilla, pero de verdad que es necesario el emprendimiento, pero simplemente es porque en las empresas también hay mucho mito. O sea, se nos ha dicho que os hablemos un poco de lo que puede ser para vosotros trabajar, no trabajar. Bueno, también desmitificar por completo. Quizás lo del autoempleo hay que desmitificar un poco, es verdad, pero también os diría que desmitifiquéis un poco lo que son las grandes multinacionales, las grandes empresas, la gente que trabaja por ahí. Nosotros trabajamos hace 20, 30 años con las principales multinacionales de todos los sectores. Las 10 más importantes que se os ocurren en la cabeza trabajamos. Solo en el área comercial normalmente, nos dedicamos a temas de comerciales, pero en estas compañías, si os pudiésemos decir la gente tan rara y a veces tan no brillante que podéis encontrar, pues a lo mejor se subiría muchísimo la moral. Hay muchas posibilidades tanto en la empresa, porque de verdad que con la preparación que vosotros tenéis y aspirando, siendo uno mismo y trabajando, se puede tener mucho éxito en la multinacional, que ahora mismo os parezca, ¿cómo podría yo tener éxito? Es que no quiero decir nombre porque hay
gente, pero bueno, en cualquier multinacional, cualquiera de vosotros, con la preparación que tenéis, con un poco de ganas y sentido común, podéis llegar muy lejos. Pero luego, también os podemos decir que ese mundo también es un mundo tóxico muchas veces, o sea, envidias, politiqueo, gente que para subir, para no subir. Y entonces, muchas veces, yo cuando me fui de la empresa donde estaba, fue por una frase que me dijo uno, que era, digo, yo siento importante en mi empresa y tal, dice, lo seguro es irte. ¿Usted seguro es irme? Luego lo piensas y es verdad, porque claro, llevas allí muchos años, todos los que están son más jóvenes que tú, y el riesgo de muerte rápida es muchísimo. Con lo cual, bueno, pues a veces toca empezar a trabajar desde cero y empezar de nuevo. Entonces, cosas importantes que se os pueden quedar muy rápidamente, pues por ejemplo, lo ha hecho Jesús, networking, o sea, cerrarse en uno mismo, o sea, hay que conocer gente. Nosotros tenemos que ser gente que gusta a la gente y además que nos gusta a la gente. No sé si con eso digo algo, pero creo que sí. O sea, el encerrarse y no conocer gente y tal, es un capital valiosísimo. O sea, conocer gente, conocer amigos, no es que a todo el mundo que le conozcas le quieras vender algo, como le pasa a Jesús, por ejemplo, pero sí que es verdad que tenemos que tener conocidos. También ten en cuenta que tú ahora mismo conoces gente que son jóvenes y a lo mejor no están en muchos puestos, pero antes que te des cuenta, en 10 o 15 años pueden estar en puestos directivos y tú tener una red de contactos espectacular. O sea, hay que conocer gente, hay que moverse en los negocios. Y luego, bueno, pues el tema que ha hecho Jesús tampoco está de más. O sea, nosotros empezamos Global Market simplemente porque algunos éramos vendedores, teníamos muchos contactos, pedimos una póliza de crédito al banco, arriesgando un poco y rápidamente pues a vender. Pero también el riesgo es si no hubieras vendido, si no hubieras empezado, en fin, bueno, no quiero abordar más, pero aburrir más, perdón. Pero bueno, sí, lo del autoempleo es complicado, pero no es imposible. Se pueden hacer cosas importantes buscando negocios un poquito distintos y el mundo de la empresa os lo podéis comer con patatas porque de verdad que no es ni tan brillante ni tan impresionante la gente que está allí. Lo único que tiene es un poco más de antigüedad que vosotros y alguno te puede decir que es más experiencia, pero también os digo una cosa. Muchas veces hay algunos que dicen ellos, que tienen 30 años de experiencia, pero en verdad lo que tienen es un año repetido 30 veces. Y bueno, Jesús, te devuelvo la palabra. Yo quería preguntarte, Jesús, un par de cosas. Yo creo que ha introducido Ángel una de las cuestiones más importantes, es por ejemplo la empatía, el networking. Y bueno, primero que Nacho nos ha presentado. Nacho es el presidente de la CITA, es este señor que está hablando aquí. Encantado, Nacho. Y bueno, pues hablando de estas cuestiones que estaba hablando Ángel, que ha planteado muy bien, que es por ejemplo la empatía, el networking, el gustar. Yo creo que es un factor, ¿no?, muy claro del personal branding, ¿no? Yo quería preguntarte algún ejemplo que tú consideres relevante en el mundo de la empresa hoy en día de personal branding. Que digas, este señor se lo ha construido y lo ha construido fenomenal, su personal branding. Y una de las características obviamente es esta que plantea Ángel, que es la empatía y otras de conocer gente, que bueno, obviamente eso no lo podemos saber en este contexto, pero sí que ahí no sé si ¿se te ocurre alguien, te viene alguien a la cabeza que digas, pues mira, esta persona? Muchísimos. Pues mira, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Giorgio Armani. El mejor ejemplo de Giorgio Armani de personal branding, ¿no? Un hombre que ha hecho de su propio nombre, su propia empresa, su propia marca. Del mundo de la moda, pues se me viene a la cabeza Coco Chanel, un clásico, que hizo de sí misma la mejor marca posible. Luciano Benetton, ¿no? Tantos y tantos, ¿verdad? Sí. Tantos y tantos, gente que ha construido su propia marca y como su propia marca y luego ya, pues oye, Mario Conde en su época hizo su propia marca. Hombre, no sé si es el mejor ejemplo hoy, pasados los años, no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, fue un hombre que construyó una personal branding muy potente. Mario Conde, nos guste o no nos guste y no compartamos muchísimo de lo que hizo, de sus ideas, en realidad fue un precursor en la banca española. Fue un hombre que cambió por completo el status quo de la banca española. ¿Habéis visto una película de Oliver Stone que se llama Wall Street? No la segunda, sino la primera, la del 82. ¿Sí? Bueno, pues si vosotros recordáis el personaje, que era Gordon Gekko, pues era el Mario Conde de la España de los 80, que luchaba contra las grandes familias banqueras españolas, y él lo que hizo es diseñar su propio paquete, su propia marca.
un envoltorio que era un traje mucho más innovador, de marcas mucho más vanguardistas, llevaba camisas que no tenían nada que ver con la del banquero clásico, corbatas con motivos, cuando la banca tradicional era un traje de gris maneco con corbata oscura, era gente mayor que transmitía una determinada imagen. Bueno, Mario Conde puede ser uno de esos ejemplos. Pero vamos, estoy seguro de que si nos ponemos a pensar, pensaríamos en muchísimos de ellos. Yo creo que cada uno de nosotros en realidad cuando salimos por la mañana tratamos de transmitir una imagen y tratamos de ser coherente con esa imagen que transmitimos, casi muchas veces sin darnos cuenta. En el mundo de la comunicación se dice que no comunicar nadie comunica. Es decir, cada uno de vosotros, estoy seguro de que cada día os inventáis vuestra propia marca, vuestra propia imagen. Definís vuestra personalidad a través de las cosas que hacéis, a través de la forma en la que vestís, a través de la forma en la que comportáis, en los sitios a los que vais, en los sitios en los que no vais, por lo que leéis, etc. Eso que ahora hacéis cuando sois adolescentes, pues luego cuando seáis un poquito más mayores, pues lo tendréis que seguir haciendo en el mundo de la empresa, porque tendréis que seguir transmitiendo una determinada imagen. Yo me alegro mucho de no haber venido hoy con el uniforme de traje y corbata, porque me puedo camuflar mucho más entre vosotros, por lo menos puedo transmitir una imagen mucho más cercana a vosotros. Pero esto es una elección también. Y es una elección además reflexionada, en el sentido de que cada uno de nosotros, cuando elige qué se pone, en base a quién va a ver, pues si vas a ver, por ejemplo, a un director de ya me señalan con él. Sí. Fíjate que yo te había dicho, señálame para que cortemos, que yo ya no sé qué voy a decir. Sí. Bueno, qué selección, que mucha suerte, que ha sido un placer, chicos. Y que no tengáis miedo, que el futuro es vuestro. Así que ahora, ¿qué hacemos? Tenemos un café, sale ya Monse.